Muy buenos días, jóvenes. Vamos con la clase del día de hoy. Vamos a hablar sobre la rebelión de Túpac Amaru I. Primero, para entender esto, hay que acordarnos, remontarnos, como dice la historia, al pasado. ¿El pasado, profesor? Sí. Eh, una vez capturado el Inca Atahualpa, ¿no? Hubo diferentes acciones en contra de los españoles. Cuando se dieron cuenta los indígenas que estaban siendo engañados por estos conquistadores héroes, ¿no? Iniciaron diferentes conflictos de liberación. Dejar de ser parte de España que maltrata al indígena y volver a lo que era el incanato. Acuérdate que Calpuchímac, uno de los generales, ¿no? Fue torturado por españoles y luego quemado vivo por haber eliminado al Inca que nombró Pizarro, al famoso Toparpa. En el norte, Rumiñahui, otro general, fue derrotado por las alianzas entre los cañaris y los españoles, estas tribus o estas culturas que traicionaron a los indígenas, y él se fue a refugiar en la selva. Quisquis, otro de los grandes generales también indígenas, organizó una resistencia y tomó el Cusco, pero también fue eliminado. La segunda ofensiva, ¿no? Que es la rebelión, ya, esa fue la parte de los atahualpistas, los generales de Atahualpa. Luego hablamos de Manco Inca, el Inca títere, ¿te acuerdas? Manco Inca, al darse cuenta de cómo estaban siendo maltratados sus hermanos indígenas y lo engañado que fue, lo utilizado que fue, también se levanta en armas, ¿no? Primero, Manco Inca realiza el ataque a Lima, al mando de Kisu Yupanqui, pero fracasa todo esto. Luego los ataques al Cusco, donde Manco Inca, con el ejército inca, asedia la ciudad durante 10 meses. En la segunda ofensiva, con el propósito de atacar a los españoles desde el Marañón, que van de Chile hasta Bolivia, ¿no? Hay una traición de Paulo Inca, justamente, y Manco Inca es eliminado, y recordemos también por las huestes de Almagro, ¿no? Almagro llegaba del sur prácticamente a poner orden, y al final sería una guerra entre conquistadores. Pero eso no quedó ahí. Ya implantado el virreinato, habían indígenas que no estábamos de acuerdo con todo esto. Y van a aparecer justamente Zairi Tupac, Tito Cusi Yupanqui y un tal Tupac Amaru I, quienes se levantan en armas en contra de los españoles y se conoce como los Incas de Vilcabamba. Entonces, Tupac Amaru I, ¿ya? Diego Felipe Condorcanqui, ya está bien, se va a casar con Juana Pilcohuaco. Van a tener un hijo que es Blas Condorcanqui. Blas Condorcanqui se va a casar con Francisca Torres y van a tener un hijo que es Sebastián Condorcanqui. Sebastián Condorcanqui se va a casar con Catalina del Camino y van a tener su hijo Miguel Condorcanqui. El señor Miguel Condorcanqui se casa con Rosa de Noguera y van a tener un hijo que el cual van a llamar José Gabriel Condorcanqui Noguera, que es nada más y nada menos que Túpac Amaru. ¿Quiere decir, profesor, que Túpac Amaru es hijo? No. ¿Abuelo? No. ¿Bisabuelo? No. Tatarabuelo de Túpac Amaru I. Entonces, Túpac Amaru I es el tatarabuelo de, justamente, ¿no? De Túpac Amaru II. Es su descendencia. La leyenda de Túpac Amaru I decía que cuando Túpac Amaru I murió, ¿ya? Porque así se le llamó la famosa leyenda del Incarri. Decían que Túpac Amaru murió y eh, iba a renacer, iba a revivir supuestamente. Iba a haber una reencarnación. Entre ellos, ¿no? Justamente se asigna a Túpac Amaru II como la reencarnación de Túpac Amaru I, su tataranieto. Túpac Amaru II fue un líder indígena porque era justamente mestizo. Era padre español, ¿no? Y madre indígena. Encabezó la rebelión en contra de los españoles en el año 1780, la más grande rebelión que hubo. Fracasó, sí, porque no llegó a nada, pero fue un gran inicio de lo que era la liberación propia del Perú, una de las primeras formas de independencia peruana. José Gabriel Condorcanqui adoptó el nombre de Túpac Amaru II en honor de su tatarabuelo, te lo mostré hace un momento.
Muere junto a su esposa un 18 de mayo de 1781. ¿Quién era Túpac Amaru primero, profesor? Aparte de ser el tataranieto de Túpac Amaru primero, ¿quién era Túpac Amaru segundo? Es el sobrenombre que él se puso en honor a su abuelo. Su nombre verdadero, José Gabriel Condorcanqui Noguera, y nace en el distrito de Tinta, en Perú, un 19 de marzo de 1738. Mestizo, criado hasta los 12 años por un sacerdote criollo, Antonio López de Sosa, y luego estudia en el Colegio San Francisco de Borja, el colegio más grande que había para los mestizos de esa época. Recuerda que los españoles no se mezclaban con los mestizos al estudiar, pero estos mestizos privilegiados, estos mestizos con cierta jerarquía, tenían beneficio de poder estudiar, ¿no? En algunos colegios menores o instituciones. Tupac Amaru, ¿no? Su biografía: se casa con Micaela Bastidas en 1760 y tuvieron hijos, Hipólito, Mariano y Fernando. Se educó, como te dije, por los sacerdotes jesuitas. Al nombre de su ancestro lo toma él, con el número 2 porque es el tataranieto. Y como herencia, no era una persona muy pobre, te voy a repetir, era un mestizo privilegiado que tenía ciertos beneficios. 350 mulas que utilizó para su negocio de transporte, era un transportista, un negociante. Minero, tenía tierras entre Tinta, Cusco, Potosí, Buenos Aires, Azúcar y Tocuyo y Azogue, eran los diferentes minerales que él comercializaba. Recorre muchos pueblos por su trabajo, como Atahualpa es una comerciante, y observa lo que era la explotación de los hombres. Eso es lo que no le gustó a él. Cómo maltrataban al indígena, ¿no? Estos españoles, que supuestamente estaban para defenderlo, no cumplían la ley del rey. Pero hay un problema más. Se comenzaron a hacer las leyes más estrictas y más sancionadoras y ya comenzaron a afectarle también económicamente a él. Y eso es lo que él no gustó. No le pareció nada. Es mucho abuso, decía él, contra nosotros, con los indígenas. No, hay que acabar con esto. Lamentablemente su revolución no llegó a mucho. Su rebelión, mejor dicho. Muere un 18 de mayo de 1781 en la plaza del Cusco. Fue obligado a ver cómo mataron a su familia y luego decapitado. Las obras que él realizó en esta rebelión, ¿por qué no revolución? Porque una revolución es cuando cambia completamente. Él no cambió las cosas, intentó, por eso es una rebelión, ¿ya? Hizo que se eliminara el corregimiento, ese abuso que habíamos hablado, ¿no? Te dije que los corregidores eran aquellos representantes del virrey que abusaban de los indígenas y de su poder, ¿no? Y a veces incluso le faltaban al rey o al virrey, pasaban por encima de él. Entonces, lo que él hizo fue que se dieron cuenta que estaban abusando de los indígenas y que solo generaba problemas, que si no se cambiaba esa forma de pensar española, los indígenas se iban a levantar en contra y no le gustaba eso al virrey. Por lo tanto, una de sus obras que se le atribuye a Túpac Amaru es que se eliminó el corregimiento y los repartos de mercancías que había, repartos de tierras y hombres. Entraron las intendencias y se estableció una audiencia real en el Cusco. Solamente había en Lima, en el Perú, pero se estableció la del Cusco justamente para solucionar los problemas que tenían estos mestizos y estos indígenas. Su esposa, Micaela Bastidas, también tuvo un apoyo muy incondicional durante su rebelión. Ella a los 20 años se casó con Túpac Amaru, ¿no? Pero teniendo solo 16, ya tuvieron 3 hijos, Hipólito, Mariano y Fernando. Muere justamente el mismo día que su esposo, antes que él. Fernando Túpac Amaru, después de contemplar la ejecución de sus padres, los hermanos y parientes, el niño Túpac Amaru, uno de los hijos, fue criado por el obispo Moscoso y Peralta. Pero cuando el visitador Arech retornó a Lima, el encargado prácticamente de eliminar a Túpac Amaru, trajo consigo al niño y le entregó a Jáuregui, el virrey, que lo metió al colegio de caciques o el colegio de príncipes. Fue el último hijo, el menor, que sí llegó a tener una educación lamentable, ¿no? Ya traumado por lo que había pasado con sus padres. Fue el único que sobrevivió. ¿Qué es lo que pasó, profesor, en la famosa rebelión de Túpac Amaru? Dijo que usted es una rebelión, ¿por qué? Porque tuvo, es verdad, beneficios para los indígenas, pero no hizo el cambio completo que él hubiese querido. Por eso fue prácticamente fallido. Pero hubo sí consecuencias buenas, ¿no? Podría decirse. Túpac Amaru II desciende de la realeza inca, tataranieto, cacique de Surimana, Pampamanga y Tunguesuca. Adoptó el nombre de su tatarabuelo y empezó con una formidable revolución indígena, la primera, la más grande que hubo en el Perú.
harto de los maltratos de los indígenas por parte de los corregidores. Entre sus exigencias que él tenía, decía, hay que eliminar el corregimiento y crear una real audiencia en el Cusco. Y se logró, para que la administración y la justicia sea igual en todo el Perú. Un 4 de noviembre de 1780 estalla en Tinta, 50 leguas al sur del Cusco. Él pone en movimiento todo el sur del virreinato. Se levanta en armas. En la región de Charcas repercutió y justo comenzó a eliminar a los españoles que estaban ahí. El primer episodio de su revolución fue cuando agarró y tomó preso al famoso corregidor de Tinta, Antonio de Arriaga, quien lo ejecuta, lo mata a este famoso corregidor. Él lo elimina, Túpac Amaru. El 18 de mayo, Túpac Amaru fue descuartizado por este crimen, a punta de hachazos, luego de intentar, ¿no?, liberar el Perú. Fue primero tratado de ver, primero vio cómo mataron a su esposa, Micaela Bastidas, y a sus hijos mayores, y solo quedó el menor, así como algunos familiares. Luego fue obligado, torturado, a 4 caballos que lo tiraran con fuerza, ¿no?, para desgarrarle los músculos. Sin embargo, no murió con eso. Al final fue descuartizado y colocado en la plaza del Cusco para que todos vieran lo que había pasado con su famoso héroe. Túpac Amaru II, sin embargo, es el más famoso revolucionario de América Latina. Dejó todo lo que tenía, porque recuerda que era una persona adinerada, privilegiada, por simplemente liberar el odio de los españoles, por acabarlos, aquellos que estaban maltratando a los indígenas. Sin llanto y voló con alas a la eternidad. Es la frase que le atribuyen a Túpac Amaru. Recuerda que la fecha importante es el 4 de noviembre. Empieza el mayor levantamiento indígena independentista contra la corona española. Indígena porque fueron él y sus soldados, sus hombres que eran justamente indígenas como él. Independentista porque quería lograr la independencia del Perú. Fue el primer y el más grande acto de independencia del Perú. Luego de las corrientes libertadoras que van a venir, él fue el primero y fue netamente peruano. Ya no quería mitas, no quería obrajes, no quería explotación. Fue tan exitoso porque tuvo un ejército de 1.200 españoles en Sangarará, que fue derrotado por él. 1.200 españoles en la batalla de Sangarará, que es la que más se recuerda, es justamente la batalla que él vence. Pero luego, realmente luego es, ante esta batalla también queda debilitado con sus tropas, ¿no? Y no era una estratega militar en ese caso, ¿no? Los indígenas tampoco eran soldados. Es capturado y, como te dije, ejecutado. En una línea de tiempo, más o menos duró 2 años su rebelión de Túpac Amaru. Inicia un 4 de noviembre, el 10 de noviembre mata al corregidor Antonio de Arriaga, el 16 da la libertad a todos los esclavos de su zona y gana la batalla de Sangarara y se va al Alto Perú, Bolivia. En el 81, un 6 de abril, lamentablemente hay una derrota en lo que es la batalla de Chacacupe y Combapata, y eso es que lo hace tomar preso y ejecutado un 18 de mayo de aquel año. Entonces, la rebelión de Túpac Amaru, en palabras sencillas, estuvo inspirada en la justicia, libertad para todos los oprimidos, lograr la moralización, administración y fin de explotación del hombre. José Gabriel Condorcanqui Noguera nació el 19 de marzo, acuérdate, y era el famoso cacique de Surimana, Pampamarca y Tungazuca. De gran estatura, bien proporcionado, formado, esposo de Micaela Bastidas, con sus 3 hijos. Túpac Amaru captura a Arriaga, lo obliga a entregar el dinero, las armas, y con eso forma su ejército, ¿no? El ejército de Túpac Amaru. En la batalla de Sangarará, un 17 de noviembre de 1780, cuando las tropas realistas fueron atacadas y sofocadas por Túpac Amaru, se logra la primera gran victoria. En el Cusco, en el año 81, frente a numerosos ejércitos, ataca justamente este lugar para tomar la ciudad, que estaba justamente defendida por los realistas, criollos y mestizos y nobles. Se unieron a los españoles porque también hay que poner en claro este punto. Los españoles habían sido derrotados por los antes, entonces él podía seguir derrotándolos, sí, pero a los criollos no les parecía que un mestizo intentara llamarse el pseudo protector del Perú, así que no lo apoyaron, lo traicionan.
Ante esto, en abril de 1781, las tropas realistas dirigidas por el visitador Antonio Areche derrotan finalmente a Tupac Amaru. Toman preso al indígena, lo llevan ante Areche, también a su esposa y a sus hijos, y ya sabemos, ¿no? Cómo son torturados y eliminados, excepto el menor, que es al final educado, ¿no? Pero con toda esa tragedia. Así fue la vida de este gran héroe de la independencia, uno de los primeros héroes. Recordémoslo siempre con mucho respeto. Solo pocos darían su vida de ese tipo de formas para salvar a su país. Muy bien, nos vemos en un par de horas, ¿te parece? En nuestro examen, no te olvides, ¿ya? Hoy examen y ya la ficha completamos la siguiente semana. Cuídate, ten un buen día. Chao.